Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos. Hoy para platicar de las reformas que se acaban de aprobar, estas reformas secundarias en materia político-electoral y que cambian las reglas del juego precisamente en este rubro. ¿Cómo van a impactar? ¿Cómo se cambian las reglas del juego ahora? ¿Qué es lo que los ciudadanos debemos de saber? La invitación es para que se queden con nosotros. Bienvenidos, muy buenas noches. Y les quiero presentar a nuestros invitados esta ocasión y les agradezco que nos acompañen aquí en el estudio el diputado Enrique Mendoza Velázquez. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la 58 Legislatura Local. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Lupita. Gracias por la invitación y como siempre a la orden. Qué gusto saludarte. Igualmente. Y también en el estudio nos acompaña, y también le aprecio que así lo haga, el doctor Miguel Ángel Eraña Sánchez. Él es profesor de tiempo completo de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Lupita. Encantado de estar en tu programa. También qué gusto que estés con nosotros en esta ocasión. Y antes de empezar, de entrar en materia el día de hoy, les quiero presentar justamente lo que tuvimos en el programa anterior. Esto fue de lo que conversamos. En nuestro programa anterior, el maestro Jesús Castillo Sandoval, consejero presidente del IEM, platicó con nosotros sobre la importancia de la educación cívica y la promoción de la cultura política en el Estado de México. ¿Cómo trabaja el IEM en esta materia? En la última elección tuvimos el 63% de participación de ciudadanos y tuvimos pues un número muy considerable de ciudadanos que tienen algunas decisiones que toman de última hora, otros están acostumbrados a no votar, algunos se desinteresan por ir a expresar su opinión el día de las elecciones. Nosotros al término de una elección hacemos un primer diagnóstico para ver la participación ciudadana, para ver quiénes no votaron y por qué no votaron. Los consejeros están trabajando, están dando pláticas, conferencias, cursos, donde se les requiere asistimos. Bueno, particularmente se habla del valor del voto, de la necesidad de que seamos un pueblo participativo, de que cada quien tiene derecho a emitir sus votos. Se les habla también del derecho que tienen las mujeres de participar en la vida política de nuestro país, que tienen que mostrar más interés, que es propiamente el derecho que tienen las mujeres en forma igualitaria que los hombres de participar en la vida política. Bueno, y ahora sí vamos a entrar de lleno en materia y te quiero preguntar, Enrique, sobre esta sustitución del COFIPE por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las grandes transformaciones? Lupita, para ponernos en contexto, quisiera recordar que el pasado 13 de mayo se convocó a un periodo extraordinario de sesiones por parte del Senado de la República y a partir de ahí se sesionó con el objeto de que se diera a conocer cuáles serían los elementos a discutir para la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y los medios de impugnación. De tal suerte que el pasado 15 y 16 sesionaron tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, dictaminaron sobre estos tres ordenamientos de carácter jurídico electoral y en este momento se está enviando a cada una de las entidades federativas el resultante de estas discusiones con el objeto de que en cada uno de los ámbitos locales se establezcan las particularidades de estas tres leyes que eventualmente serán las que rijan los próximos comicios electorales. Se cambian las reglas del juego. ¿Esto por qué nos debe de interesar a los ciudadanos comunes y corrientes? Pues mira, en teoría, Lupita, la respuesta es que esta es la polis y por tanto hay que estar todos involucrados en los asuntos de lo público. Y lo público implica no solo el quehacer de los representantes populares, sino también de todo aquello que incide
a través de estas decisiones de ellos, pues en la mejoría o en el estadio de desarrollo hasta básico de las personas. Entonces, cambiar las reglas electorales implica también la modificación de nuestro cuerpo de representantes, la forma en que los jugadores en los procesos electorales van a aceptar un código de reglas y someterse a unos árbitros que teóricamente tienen que limitarles y pues no permitirles que se saquen los ojos o se piquen los ojos, de manera que al final se tengan comicios donde no solamente haya genuinidad en la expresión del voto, que eso es la democracia, sino que permita que esos representantes surgidos de allí sea lo más genuino y fiel entre lo que votó el cuerpo electoral, o sea, el ciudadano de a pie, y lo que quiere y lo que expresan en los circuitos institucionales estos representantes. Entonces yo creo que pues no es un asunto de partidos, es un asunto de todos. Lo curioso de esto, y habría que hacer un análisis del por qué, y para eso nos puede ayudar la politología o la sociología, de por qué las reglas electorales, justamente en la época del pluralismo en el país, se han ido convirtiendo en una suerte de cuerpo único para las partidocracias. Y esto me parece que es de manera muy destacada el caso de las últimas dos reformas electorales, la del 2007 y la del 2014, que es la última que se expidió, que prácticamente se le consulta poco al público, al ciudadano de a pie, y terminan estas reglas convirtiéndose en una suerte de encapsulamiento de normas a partir del diseño y de concepción únicamente por los jugadores principales, que son los partidos, pero no son serán los principales, pero no son los únicos. Muy bien, vamos a seguir hablando del tema y vamos a entrar a particularidades, por supuesto, porque hay mucho todavía que discutir, pero antes vamos a este resumen de las actividades más importantes del instituto. El Instituto Electoral del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de México, organiza la tercera muestra de teatro infantil sobre valores democráticos, con la finalidad de incentivar la participación, así como promover la convivencia escolar entre los estudiantes de nivel primaria y secundaria de la entidad, a través de propuestas escénicas que plasmen temas relacionados con la práctica de valores democráticos entre la comunidad estudiantil y la población en general. Al conocer sus derechos, los ciudadanos pueden participar en la vida política desde diferentes planos. Además, tienen a su alcance mecanismos e instituciones que los arropan en caso de que no puedan ejercerlos, indicó Víctor Manuel Carrera Thompson, subdirector del área de atención a medios de impugnación en materia electoral del Instituto Electoral del Estado de México, al impartir la conferencia Participación Ciudadana y Sistema de Medios de Impugnación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. Una de las responsabilidades más importantes que tiene el Instituto Electoral del Estado de México es coadyuvar a la construcción de ciudadanía, pues ello posibilita tener un mejor país y una democracia fortalecida, porque los grandes cambios emanan de tener mejores ciudadanos, señaló el consejero electoral del IEM, Juan Salvador Hernández Flores, al impartir la conferencia Valores Democráticos a los alumnos de la preparatoria oficial número 180 en el municipio de Temoaya. Con la finalidad de contribuir a fomentar la cultura del diálogo, la deliberación y la discusión libre de las ideas, como vía que propicia la interacción entre los ciudadanos bajo normas y la práctica de valores democráticos, el Instituto Electoral del Estado de México hace una invitación a participar a todos los estudiantes de nivel superior de instituciones educativas públicas o privadas ubicadas en el territorio del Estado de México en el primer concurso de debate IEM 2014, para debatir sobre temas vinculados con la reforma electoral, la cultura cívica, la equidad de género, cultura política democrática, así como la participación de los jóvenes y el desarrollo político. Bueno, y seguimos entre todos hablando de estas nuevas reglas del Instituto Nacional Electoral, de cómo quedarán las cosas en los institutos locales, pero me gustaría de manera general conocer su opinión. ¿Es una buena reforma? ¿Son buenas reformas lo que estamos viendo en materia político-electoral? Es una reforma necesaria porque definitivamente es una discusión que se ha dado en los altos niveles del ejercicio público en primer lugar y en segundo lugar en los liderazgos de los partidos políticos, retomando en gran medida también la insatisfacción de carácter ciudadana. Voy a un caso muy ejemplificativo, las candidaturas independientes que en esta ocasión van a ser vigentes pero reguladas en cada una de las entidades federativas. Los 493 artículos que
en este momento tenemos ya discusión en las entidades y que están articulados en 8 libros, lo que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí tienen una serie de circunstancias que tenemos que tropicalizar, valga la expresión, en los estados, particularmente el hecho de las candidaturas comunes. Y así podemos ir con otros temas. Se adelanta la elección un mes, ahora ya no va a ser en julio, sino va a ser en junio, y se le faculta al Instituto Nacional Electoral para todo lo que es la elección de los consejeros electorales, para darle transparencia, legitimidad y sobre todo objetividad a las diferentes sanciones que se dan en los estados, para evitar cualquier tipo de cuestionamiento a las decisiones. Me parece en consecuencia que es una reforma necesaria, pero que tampoco podemos decir que es la única y la definitiva. Siempre existe un proceso de evolución en el tema político. Miguel Ángel. Pues siguiendo en el orden que apunta el diputado Enrique, me parece que sí es muy trascendente esta reforma. Y efectivamente no quiere decir que sea la última, porque ya vemos que hay un continuum donde pasa el proceso electoral y se vuelve a replantear el esquema de reglas del juego. Y yo creo que es algo que no es tan sano para el sistema democrático. Hay cosas que hay que verificar si se están afectando al modelo democrático, y hay cosas que exactamente nos va a decir el empirismo si es necesario cambiar o mantener. Ese es el caso, yo creo, de buena parte del sistema electoral local, que por un lado hay una crítica demoledora, normalmente desde el centro, de que había un sistema que no estaba funcionando. Eso no es exactamente cierto, porque hay organismos públicos electorales, institutos electorales que funcionan pues de la manera, digamos, correcta, o por lo menos tendiente a la funcionalidad y a la operación democrática. Pero parece que se partió de una premisa como que habría que cambiar todo, y no es así que se haya cambiado todo. Buena parte de las normas que aludía el diputado Enrique se han solo transformado o pasado de las viejas legislaciones, vigentes todavía hasta hoy, porque en esta semana se hará la expedición formal en el Diario Oficial de la Federación, firmadas por el Ejecutivo digamos, de la publicación de estas nuevas normas. Por tanto, todavía no están en vigor, pero están a punto ya de configurarse en esta expresión. Pero yo creo que hay que revisar, en el marco de los ordenamientos locales, no solo el apego a las nuevas disposiciones. Tú preguntabas qué tal, si son buenas o son mejores o peores. Yo no me atrevería todavía a hacer una calificación, simplemente son distintas. Y lo que sí es que estas normas lo que implica es una gran corresponsabilidad, no solamente de los jugadores principales del sistema de elección, que son los partidos, sino todos los jugadores adyacentes y principalísimos, como el público, el ciudadano de a pie. Pero aquí cuentan mucho también la postura de los árbitros, y creo que los árbitros están diseñados, al menos normativamente, de manera muy edificadora. Se quitan inercias negativas como que haya el presupuesto político que en las legislaturas electorales pesaba más a la hora de decidir la integración de los cuerpos electorales, específicamente de los organismos públicos. Ahora pasa al INE nacional esta facultad. Entonces yo creo que hay cosas que apuntan a lo correcto, pero hay otras que hay que ver si están funcionando ya en los estados o que sí hay que modificarles. Muy bien. Vamos a unos mensajes. La invitación es para que sigan entre todos. Regresamos de inmediato. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense.
Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Yo no creo que sea para mucho bien, por lo menos no para los ciudadanos. Pues yo creo que depende de cada uno, ¿no? De la forma de pensar, porque a algunos les parece bien la forma de trabajar, pero algunos siempre están en desacuerdo. Y yo creo que nos adaptamos mejor a las opiniones, pues casi de la gente. No es relativamente, ¿no? Dependiendo de los representantes de los partidos, o sea, los que van a estar para continuar con este gobierno, es relativo y pues ya todos saben las cosas buenas que se dan, pero también las cosas malas. Entonces, pues yo creo que es un proceso democratizador en México que de alguna manera tendrá una participación mayor de la ciudadanía. Creo que vamos a confiar más en los órganos electorales y de manera importante un beneficio en la población a nivel nacional. Pues mira, siento que lo que pretendemos es buscar una manera más eficiente de que nuestra democracia se pueda llevar en nuestro país. La reforma busca ese sentido, tal vez una mecánica, un marco más seguro para que nuestras elecciones y todo lo que es un proceso electoral se lleve más limpio, más seguro y la voluntad del pueblo pues se ejerza adecuadamente. Pues ahí la opinión de nuestros amigos que siempre participan con nosotros, los ciudadanos, y usted sabe que su voz es muy importante para nosotros. Pero hablaban ustedes de la composición de los órganos electorales a nivel local, de lo que va a ocurrir ahora. Y bueno, también dentro de esta situación, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes serán los consejeros electorales? ¿Cómo cambia la situación ahora en esta composición de los organismos electorales locales? Bueno, aquí hay una figura que ya se ha definido como organismos públicos locales para efectos electorales que van a ser coordinados a través de una comisión de vinculación entre el propio Instituto Nacional Electoral y las entidades federativas. En este sentido, habría que subrayar que existen temores fundados en el sentido de que los nuevos consejeros electorales cumplan con el perfil, la expertise y sobre todo la trayectoria en entidades públicas que nos garanticen comicios que se lleven a cabo en los mejores términos. Nosotros como diputados en la 58ª legislatura nos hemos pronunciado porque se celebre un proceso similar al nacional para la integración del Consejo General en la entidad. Esto es, que se garantice a partir de un número determinado de consejeros actuales que ya tienen experiencia en la materia y en diferentes procesos electorales la continuidad de los trabajos sin mayor sobresalto, y que por el otro lado exista también una convocatoria pública manejada por el Instituto Nacional Electoral que oxigene en un momento determinado la integración del propio Consejo Electoral. No debemos de pasar desapercibido que los consejeros electorales próximos, 3 van a ser por 3 años, otros 3 por 6 años y uno de 7 años. En consecuencia, necesitamos certidumbre para la próxima elección del 2015 y ahí sería uno de los puntos y sobre todo de las materias que más interesarían a la entidad. Miguel Ángel. Pues en el orden que apunta el diputado, yo creo que además de preocupaciones que siempre puede haber, porque hay una novedad importantísima en el diseño competencial de la materia electoral. Antes estaba muy claro, el IFE administraba y definía los comicios locales, los comicios federales. Sí. O sea, presidencia, senado
y diputados. Y los institutos locales hacían lo propio con leyes locales, desde Constitución y normas secundarias, para arbitrar en los comicios locales de gobernador, ayuntamientos y diputados locales. Sin embargo, hoy tenemos un tercer género competencial que no es ni general ni federal. Es una mixtura que todavía habrá desde la academia que teorizar. Porque si bien hay avances en el diseño y en la clarificación en la nueva legislación, hay cosas que dice la Constitución en la reforma del 10 de febrero que no están bajadas de manera puntual y a detalle en la legislación actual. Pero yo desconfiaría menos en los personajes que sean elegidos en el Consejo General, porque me parece que con la renovación del Consejo General del IFE hay una mayoría muy clara de consejeros que están comprometidos con un nuevo modelo de elecciones y que seguramente no pueden arriesgarse a elegir para los estados perfiles cuestionados, perfiles de personas que no reúnan el expertise o algo muy importante, la autoritas, para que sean buenos árbitros en las elecciones locales. Oye, pero la presión antes estaba en los organismos electorales. ¿No se va la presión ahora al Instituto Nacional Electoral? ¿No va a ser la misma historia? Yo creo que algo va a ocurrir, pero no solo eso. En este nuevo diseño competencial, donde el INE, desde el Consejo General y esta comisión que a su vez tiene un órgano técnico, operativo, ejecutivo, para vincular a los órganos locales con el INE, yo creo que aquí hay que pensar que en el INE nacional van a elegir muy bien a quien sea titular de estos órganos y comisiones. Porque no se trata de hacer subordinados a los órganos locales desde la Ciudad de México, ni tampoco se trata de una intrusión abusiva a partir de las competencias que tenga el INE sobre los organismos públicos que deben mantener la autonomía que está expresa en la Constitución. Entonces yo creo que hay que armonizar y tratar de equilibrar las nuevas competencias del INE también con las que tiene la legislación local, que justamente están a punto de expedirse con fecha límite del 30 de junio en todo el país. Todos los congresos del Estado tienen como fecha límite el 30 de junio para armonizar la legislación local con la nacional. Diputado. En ese sentido, quisiera abundar que uno de los temas que más ocupan y preocupan a los analistas políticos y a los actores políticos, particularmente las entidades, es el sistema profesional electoral. Actualmente en el Estado de México pues contamos con una veta muy importante de servidores públicos que se han venido formando, especializando a lo largo de los años en el tema electoral. La pregunta es, ¿los va a absorber el Instituto Nacional Electoral? Lo digo porque la propia minuta no viene reflejado, viene nada más de alguna manera parafraseado el tema del Servicio Nacional Electoral, no el de los estados. 2, se hablaba de que con esta reforma electoral se iba a economizar en los gastos de todo lo que es la organización del proceso electoral. Ahora el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral comentaba que van a tener que habilitar un ejército de fiscalizadores para cada uno de los distritos electorales, lo que implicaba que el propio presupuesto tendría que ser reconsiderado por la Secretaría de Hacienda a nivel nacional con el objeto de darle los recursos sobre el particular. Pero no solamente ello, vemos otros temas que se han dejado de lado y que me parece son fundamentales. El caso de todo lo que significa la plantilla de personal sindicalizado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ellos? ¿Lo va a absorber el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado cuando estaban cotizando en la entidad a través de otro instituto? Y por el otro lado, la infraestructura que durante mucho tiempo se le ha invertido de los recursos estatales, ¿qué es lo que va a suceder con ella? Son temas que están un poco en el ambiente, todavía no descrito, pero que son fundamentales. ¿Eso se va a discutir ya a nivel local? ¿Eso se tendrá que discutir en los congresos? Tienes razón de tantas dudas, porque si bien hay grandes avances en la clarificación de las competencias, hay retrocesos o por lo menos dudas en lo que va a ocurrir
especialmente en estos aspectos como el servicio profesional. Porque si bien en el cuerpo de los preceptos no se aclara qué es el Sistema Nacional Electoral, más que se apuntan algunas ideas, pero sí en los transitorios se define muy claramente que habrá 2 estatutos de carrera. Uno para los funcionarios del antiguo IFE, que comprenderán el servicio profesional federal, y simultáneamente controlados todos por el INE, un servicio profesional de los estados. Entonces, aquí habría que irnos haciendo preguntas como las que está planteando el diputado, sobre todo en el tema financiero, como por ejemplo, y un tema de mucho debate puede ser, que los organismos públicos electorales no pueden estar atrapados entre 2 visiones competenciales. Por un lado, la del INE, que les da múltiples formas de intervención en los órganos locales a través de la oficina de vinculación, pero por el otro, los presupuestos de los organismos públicos serán definidos por las legislaturas locales. Entonces, lo que yo no creo que sería el peor escenario posible, imaginar a estos institutos atrapados entre una dicotomía de decisiones tanto locales como nacionales. Y por supuesto que hay que hacer un ejercicio muy responsable desde las legislaturas locales para tratar de armonizar de la mejor manera cosas que no están tan claras en la legislación nacional. Muy bien, si les parece bien, regresamos con el tema del financiamiento, qué va a pasar con los dineros, y esto en un momento más, así que la invitación para que siga con nosotros aquí Entre Todos. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Y seguimos entre todos platicando de estas reformas político-electorales y su impacto precisamente, cuáles son los cambios más importantes. Y decíamos a nuestros amigos sobre el tema de la fiscalización. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Cómo va a ser ahora la situación? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién? ¿De dónde? ¿Para dónde? ¿Cómo va a estar? Bueno, aquí también establece el dictamen que existirá ya una fiscalización muy particular de todos los actos que eventualmente se puedan considerar como eventos anticipados de campaña. Debemos de también mencionar que el proceso electoral iniciará en la primera semana de octubre y en consecuencia cualquier aparición pública de servidor público o por el otro lado de representante popular puede estar encuadrada dentro de este tipo de esquema con el objeto de garantizar equidad en la contienda, pero por el otro lado también lo que es el derroche de los recursos. Ya lo estábamos comentando fuera del aire, que lo que van a hacer los utilitarios pues están prácticamente proscritos, serán solamente textiles. Y esto es un avance en la medida de que se da por un hecho que cualquier tipo de condicionamiento al voto será sancionado. Se clarifica también en el tema de lo contencioso electoral, cuáles son estas causales
y esto es un avance también, tenemos que decirlo, para todo lo que es el derecho procesal electoral, porque se le había avanzado mucho en la interpretación de la jurisprudencia, pero ya es otra regla que sin duda le dará una mayor contundencia a lo que va a ser los órganos jurisdiccionales y en consecuencia en la claridad de los resultados electorales también. Miguel Ángel. Pues yo creo que en apunte o en extensión a lo señalado, podría decir que una de las cosas más trascendentales como avance que yo pues veo, por más que soy crítico de una parte de la reforma, es que se tienen nuevas reglas que pueden eventualmente darle seguridad, no solo jurídica, sino también a la garantías a la equidad. Y además, otra cosa muy importante, en tanto que se incorpora un nuevo principio rector como es la transparencia de las actuaciones de todos en materia electoral, devenido de este principio, ahora se tienen desde modelos, por ejemplo, de cuentas de candidatos únicas, chequeras únicas. Hay la eventual posibilidad de que algunos de los gastos se contraten directamente desde el Instituto Nacional. Hay una parte muy importante de la fiscalización que tiene que ver con la eliminación de la discrecionalidad y de la temporalidad que se iba uno un año después. Podía ya estar alguien tomando posesión del cargo y todavía le podían estar dictaminando que tuvo excesos en la fiscalización. Oye, y los ciudadanos decimos, si Hacienda nos fiscaliza cada mes y nos sanciona cada mes, ¿por qué no a los candidatos? ¿Por qué no a los candidatos, no? Ahora se va a hacer antes de que tomen posesión estos. Y ese es un gran avance, me parece. Las competencias las mantiene sustancialmente el INE nacional, pero pueden eventualmente, cuando haya condiciones técnicas en los estados y obviamente garantías de eso, de transparencia, de cualificación profesional, para que a través de un convenio sean las propias entidades con sus organismos públicos autónomos quienes puedan hacer la fiscalización excepcionalmente. Pero es una competencia del INE nacional. Ahora, Enrique, decía algo muy importante, la gente está harta de que se desperdicie el dinero, ¿no? Que al final son los recursos que todos aportamos en materia de impuestos. Y hablaba, Enrique, de la propaganda, que también ahí cambian las reglas. Ahora los candidatos tendrán que reciclar la propaganda, ¿no? Tendrá que ser un material que se pueda ser compatible con el asunto del medio ambiente, además de la lana. Sin duda, porque ya en el Estado de México lo que era el gasto en medios de comunicación ya no se ejercía prácticamente por los candidatos. Te lo digo por experiencia propia. Ahora me parece que lo único que vamos a aspirar son espectaculares y algunas vinilonas, y lo demás va a ser prácticamente programa y oferta política. Pero en ese tema también quisiera mencionar que existe dentro del dictamen una puntualización muy acendrada en el sentido de que la Secretaría de Hacienda, a través de sus áreas de inteligencia criminal, van a tener acceso a cada uno de los prolegómenos de la contienda electoral para investigar si efectivamente el dinero es lícito, si la procedencia de igual manera. E incluso existen reformas a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República para incidir sobre ese tema. Ahora, si van a tener ya más fiscalización, ¿esto significa que ya no van a poder comprar el voto, algunos como se hace en las campañas, como lo conocemos ahora? Pues en principio, yo creo que tienen que acusarse los controles. Mejoró el sistema de punibilidad de los delitos electorales. Es decir, se expidió también una legislación que va a darle más competencias a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ya no podrá tener, como en los anteriores años, los pretextos de que no tiene competencias expresas, que siempre los fiscales últimos han apelado. Yo creo que ahora el régimen de delitos está más claro y obviamente ayuda también que el modelo de autonomía que gana la PGR, que será ahora la Fiscalía General de la República, para mejorar, digamos, el sistema institucional de persecución de las conductas de este tipo. Pero regresándonos un poco a la propaganda, me parece que todavía en esta parte, a pesar de la ecologización, por decirle de una manera, a la propaganda de los partidos, me parece que fue todavía algo incompleto lo que hizo la legislación vigente. Yo estoy a favor del modelo francés, donde la Autoridad Nacional Electoral tiene tan controlado los espacios, donde
incluso el tamaño de los espectaculares, que no son como los nuestros de 50 metros, sino que cualquiera puede ir en las elecciones o verlas por internet en Francia y ver que son espacios pequeños, moderados, donde cada candidato tiene el mismo lugar destinado por la autoridad nacional electoral. No ocurre aquí así. Entre las ventajas de esta... O sea, no cualquiera dice, oye, ¿sabes qué? Contrátame tales espacios, ahí me pongo. No, porque eso lo controla toda la autoridad nacional para efectos de equidad. Esto todavía no vamos ahí. Ojalá hubieran pensado en el modelo francés y no en el modelo estadounidense de seguir con la contratación masiva de propaganda de este tipo. La única ventaja que tienen los ciudadanos es que ahora se les va a cargar a las prerrogativas de los partidos, a las administraciones públicas de dinero, que si después de la elección no quitan su propaganda, se les va a cobrar por la autoridad electoral se les va a cobrar justamente lo que no hicieron, que es quitar la propaganda, que luego ya vemos que acaba en el piso y en un derroche abusivo. Pues ahora esos costos van a parar a la administración de los partidos. Oye, casi oigo a nuestros amigos del auditorio que dicen, qué bueno, ¿no? Esos son los avances. Esos son los avances. Porque al final del día, todos somos ciudadanos, queremos ver un entorno limpio. Y también te quiero comentar aquí, Lupita, que en el caso del Estado de México prácticamente se dio un avance en ese sentido. Ya los partidos políticos y los candidatos teníamos asignado un número determinado de espectaculares y de ahí en fuera no podías contratar ninguno más. En consecuencia, a nivel de las entidades, creo que se tiene que hacer una revisión muy exhaustiva de todos estos términos con el objeto de hacerla contemporánea, sí, pero los avances que ya hemos tenido y experimentado en la entidad, pues tratarlos de simplemente extrapolar a esta nueva legislación. Hay otro asunto también que les interesa a nuestros amigos del auditorio que nos están viendo esta noche y que muchos están levantando la mano porque ahora que se abren las candidaturas independientes también dicen yo me apunto, yo no estoy de acuerdo con tal o cual partido político y bueno, pues yo quiero también participar. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo de esa parte quizás soy el más crítico del modelo que se bajó en la legislación secundaria. Porque por un lado la reforma de 2012 es bastante poética y dice que los ciudadanos ahora también podrán expresarse en las urnas y ser candidatos sin necesidad de que los respalde el fiat de un partido. Sin embargo, esta legislación lo que hace es, justamente por lo que decía yo al inicio, con un espíritu partidocrático excesivo y me parece que con poco respeto a los ciudadanos que no quieren militar en partidos, les han cerrado por ponerles un umbral extraordinario de requisitos para que puedan ser candidatos. Como decimos, pusieron la vara muy alta, ¿no? Hombre, abren en la Constitución, pero cierran la llave en la ley reglamentaria. Y nadie puede, vamos a ver si tenemos algún candidato excepcional, casi de, que no ha nacido, yo creo, que sea capaz de juntar el 1% del porcentaje de firmas del padrón electoral, bueno, de la lista nominal, que no es lo mismo, porque para formar un partido político se requiere la firma de 0.26%. O sea que para contender por la presidencia es como si se estuvieran reuniendo 4 partidos para ser registrados. Y para ser candidato a senador y a diputados, 8 partidos, porque se pide el 2%. Claro que para configurar un partido hay mucho más requisitos, como que lo sancionen los notarios, el IFE e ir a asambleas. Eso no va a ocurrir, pero lo cierto es que los ciudadanos van a tener complicaciones para ir como candidatos independientes. Tenemos también que ser muy cuidadosos en el tema de las candidaturas independientes, sobre todo en este escenario que vivimos a nivel nacional, el origen de los recursos y particularmente lo que es el origen de estas expresiones que en muchas ocasiones surgen en una elección y mueren en una elección también. Se les va a pedir sus documentos básicos, programa de acción, declaración de principios, un proyecto y una oferta política. Creo que es un tema a discutir y en los estados tendremos que hacer lo propio. Sin embargo, creo también y estoy convencido de que esta es una de las principales demandas de la ciudadanía, de escuchar su voz. Pero sí quieren que participen los ciudadanos. Claro que sí. O los diputados dicen, ¿qué pasó? Por favor, bienvenida. Nos van a hacer la competencia, nos van a quitar la chamba. Yo espero que le bajen el umbral aquí en el Estado de México y en el resto de los estados. En el umbral específicamente de los distritales no es tan exagerado.
Si estamos hablando del 1% del distrito número 1 en donde soy diputado, estamos hablando de 2.300. Muy bien. Pues le seguimos si quieren con el tema, pero antes vamos a los contextos. Un tema me parece relevante y que se está posicionando en la Facultad de Ciencias Políticas justamente es el tema de la juventud. Me parece que es un tema que empezó a desarrollarse a partir de los 80-90 y que se ha desarrollado básicamente en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y hay varios esfuerzos para tratar también de ubicar qué pasa con los jóvenes, en este caso en el Estado de México y de manera particular en el Valle de Toluca. A mí me parece que el comprender qué pasa con los jóvenes, en este caso con el espacio urbano, es muy importante, porque ahora los vemos cómo pueden estar haciéndose más visibles y levantando la voz para ver cuáles son sus características, cuáles son los elementos que les interesa, cómo participan en su ciudad, por habitarla, por poseerla, por imaginarla. Entonces me parece que un aspecto importante en el caso de la facultad es justamente ese interés por tratar de desarrollar el tema de los jóvenes en el sentido de comprenderlos, qué están haciendo y cómo se incorporan, sin tratar de estigmatizarlos y decirlo, los jóvenes son malos o pueden ser vándalos. Al contrario, me parece que sí podemos ubicar qué están haciendo, cuáles son esas características, sumamos y conocemos diversas actividades que ellos están trabajando. Entonces, varios de los profesores de esta facultad hemos tratado de desarrollar una línea de investigación con esas características, así como un seminario internacional que nos permite cada 2 años tener la visita de diferentes especialistas en esa temática para tratar de armar una agenda en el sentido de qué está pasando con esos jóvenes, y me parece que es importante porque incluso eso nos permite posicionarnos a nivel nacional como un centro de investigación que está tratando ese tema tan importante de los jóvenes y ese actuar en la vida cotidiana. Digo, de repente hablamos que a los jóvenes no les gusta la política, pero me parece que ellos están tratando de hacer una política a su estilo, a su manera. Esas manifestaciones que tenemos o que ellos están haciendo simplemente es decir, tenemos voz y voto, escúchenos para poder hacer propuestas importantes o generales. Entonces yo creo que eso es vital para establecer esos diálogos de confianza y poder hacer políticas públicas muy específicas para los jóvenes y no de los jóvenes. Entonces yo creo que es un tema relevante hablar sobre la juventud. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues hay personas, hay gentes, hay grupos, hay partidos que como que no entienden la situación. Nosotros para que tengamos un país, un estado
bien firme y sólido, necesitamos entenderlas para seguir adelante. Y yo creo que hay que estar bien documentados sobre la situación, porque mucha gente, el grosor de la sociedad en el cual yo estoy, no nos informan. Necesitamos que ustedes como medios se pongan las pilas y realmente digan lo que realmente nosotros ellos como poder legislativo quieren aprobar. A favor totalmente, yo creo que hoy más que nunca el país requiere de una reforma electoral innovadora y que sea para el bien de los ciudadanos, para que haya congruencia y haya certidumbre en las elecciones. Híjole, ojalá y se dé, porque es indispensable ya que el INE pudiera tener una verdadera autonomía. Aunque despierta sospecha entre los ciudadanos comunes, como somos nosotros, ya casi da igual. Depende cómo nos las presentan, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos tener una visión de cómo impactará al país. Muchas gracias a usted por su participación en Nuestra Voz. Y bueno, pues muchas opiniones. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes ven con buenos ojos esta decisión ahora de que el INE atraiga los comicios que son locales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto debilita a los organismos locales? ¿No deberían existir? Si ya tenemos el INE que organiza, que puede atraer las elecciones, ¿no deberíamos tener organismos locales? ¿O cómo ven ustedes la situación? Pues aquí existe una discusión muy pertinente en torno a lo que es el centralismo y la descentralización. Hemos luchado durante mucho tiempo para que efectivamente las entidades federativas sean tomadas en consideración como mayores de edad y en consecuencia cualquier tipo de estrategia que debilite las decisiones locales pues deberá de ser finalmente cuestionada. Por esta razón, el hecho de que tenga facultades de atracción de los comicios locales el nuevo Instituto Nacional Electoral tendrá que ser cuidadosamente evaluado, salvo cuestiones que efectivamente cuestionen en forma integral todo el proceso electoral y que sean plenamente justificadas. De otra manera, estaríamos dando una regresión a todo lo que ha sido el avance democrático en el país. Merced a lo anterior, es importante también mencionar que no porque surja un nuevo órgano electoral tendrá que ser en detrimento de las entidades. Tendrá que haber un justo equilibrio. Hay que reforzar también en el ámbito local todo lo que es el procedimiento de carácter electoral y el sancionador de igual manera, bajo criterios de objetividad, con el objeto de que exista verdaderamente equidad en el desarrollo de los procesos electorales, tanto a nivel federal como local. Concluyo diciendo, en cada uno de los casos que efectivamente el INE tenga la intención de atraerlos, deberá haber causas plenamente justificadas. De otra manera, estaríamos invadiendo peligrosamente la soberanía de las entidades. Miguel Ángel. Pues bueno, ¿qué te diré? Yo soy constitucionalista y un defensor del Estado federal desde siempre, y me parece que estas prevenciones que alude el diputado, pues son normales que se expresen desde los estados, y yo creo que sí es necesario asumir con responsabilidad desde los dos lados, no solo desde el INE, también desde los estados. Hay que ser muy cuidadosos con la no interferencia en la autoridad local, hay que ser muy cuidadosos con la ordenación competencial en las legislaciones locales, de forma que se garantice no solo un sistema competencial de manera adecuada, sino que respetar el ejercicio ya en el campo de la actuación de los árbitros. Y yo creo que aquí el ejercicio implica responsabilidades para todos. Un INE nacional que se estrena con competencias, que por cierto, qué bueno que son de excepción, y como bien lo apuntó el diputado, esa asunción extraordinaria de competencias locales por el INE, pues no puede ser ordinaria, porque entonces estaría desconfigurándose la facultad electoral que tiene. De manera que por eso es que está arreglada y se pide una serie de requisitos y de condicionamientos que
que no se pueden superar tan fácil. De manera que yo creo que hay que esperar una responsabilidad, porque muchas de estas cosas no solamente se deben hacer reformando las leyes. Yo creo que viene una etapa donde hay que permitirle a los árbitros el ejercicio puntual y no desaforado de estas competencias. Es decir, hay que fortalecer y a pedir que estas autoridades de nueva creación, algunas de ellas, efectivamente, en el caso de los organismos públicos, no van a nacer de la nada. Estamos hablando de organismos que algunos ya tienen una tradición institucional bien configurada, con unas inercias, unos comportamientos, unas reglas de operación que no tienen cuestionamiento, o si acaso hay que mejorarlas, pero en todo el país no se van a hacer, digamos, de la nada hacia un nuevo sistema de organización de las elecciones locales. Lo que sí creo es que debe haber mucha responsabilidad de los dos lados, tanto de la autoridad nacional como de las locales, para favorecer que los árbitros tengan condiciones de ejercicio de la autonomía, de cabal cumplimiento, y sobre todo que los jugadores, que son los partidos políticos, eleven con sentido de Estado su actuación, que hoy no se destaca precisamente por ello. Yo creo que, y aquí no estoy hablando de un solo partido, de todos, por acción o por omisión, algunos de los partidos creo que han contribuido a este déficit de configuración democrática que tiene el país, pero que poco a poco se puede ir revirtiendo. Y yo creo que en términos generales estas reformas apuntan hacia ello. ¿Tendría que ser entonces esto de la atracción la excepción y no la regla? ¿Quién lo define? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice ya la ley o lo tendrán también que decir los organismos, los congresos locales? No, aquí lo tendrá que determinar la discusión al seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Prácticamente es una postura mayoritaria de los consejeros electorales que tendrán que evaluar precisamente esta condición de atracción. De otra manera, no procedería. Y en el caso específicamente de las entidades, pues estamos al margen en ese sentido. Nosotros prácticamente le abonaríamos al proceso electoral en la medida de que respetemos cada una de las determinaciones, pero más allá de ello no tendríamos mayor intervención dentro de todo lo que van a ser las definiciones, porque el Instituto Nacional Electoral prácticamente tomó el control de todas ellas. Ahora, si quisiéramos dejarles a nuestros amigos esta noche alguna conclusión, algo con lo que se tengan que ir a reflexionar, ¿qué sería, Miguel Ángel? Pues yo diría que debemos celebrar la responsabilidad de las fuerzas políticas, por más crítico que uno sea con ellas, que finalmente cumplieron, pasándose un poquito, pero no completamente de los términos fijados por ellos mismos y por la buena, por la buena acción para tener comicios fiables el próximo 2015. Yo creo que la reflexión es que hay que celebrar, por una parte, que las fuerzas políticas han tenido esa responsabilidad a nivel nacional, e invitar a las fuerzas políticas estatales que hagan lo propio en los estados, sin querer ver a esta institución de organización de las elecciones, como es el IFE, ahora INE, o el Tribunal Electoral, que se mantiene en sus términos, aunque con un rediseño importante, porque ahora se le cargan más competencias jurisdiccionales que antes tenía el IFE, como el procedimiento especial sancionador, que pasa al Tribunal Electoral. Entonces permitirá, creo, hacer mejores elecciones, solo y si las autoridades locales que hoy tienen que ejecutar decenas de leyes locales para reformarlas antes del 30 de junio, también lo hacen con ese sentido de responsabilidad que se está haciendo a nivel nacional, y sobre todo que permitan que los árbitros surgidos de los dos ámbitos, del nacional y del local, se expresen de manera contundente como árbitros fiables, contundentes y sobre todo creíbles y confiables por todos los ciudadanos. En un minuto, Enrique. Estoy convencido que la democracia es el sistema menos imperfecto con el que podemos llegar a acuerdos todos los ciudadanos. En ese sentido, en la 58ª legislatura nos corresponderá el procesamiento de este dictamen de la nueva reforma electoral. Lo haremos con oportunidad, con responsabilidad y con altura de miras. Ese es el compromiso, y invitamos sin duda a que la población, los ciudadanos, estén informados sobre estos trabajos que vienen a contribuir
al perfeccionamiento de nuestro sistema democrático electoral. A los dos les agradezco que hayan estado con nosotros en esta ocasión aquí en el estudio de Entre Todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Lupita. Miguel Ángel, muchas gracias. Encantado. Y muchas gracias también a usted que nos acompañó en esta ocasión. Que la pase muy bien, que tenga muy buena semana y que disfrute de esta noche de lunes. Nos vemos la próxima, Entre Todos.